Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Evelyn de Morgan. Ella fue una pintora inglesa que destacó en el mundo del arte por tener un estilo propio que sigue siendo muy admirado a día de hoy por sus hermosas y coloridas obras llenas de luz y de oscuridad. Además de que fue una mujer que dedicó parte de su vida al espiritismo, al sufragio femenino y a mostrar su gran rechazo hacia las guerras que se vivieron en su tiempo. Esta biografía es realizada por petición de Aguirre Studio. Mary Evelyn Pickering nació el 30 de agosto de 1855 en la ciudad de Londres, en Inglaterra, en Reino Unido. Fue hija de Percival Pickering y de la esposa de este, Ana María Spencer Stanhope. La niña nació en una familia bien posicionada. Su padre era magistrado, mientras que su madre era descendiente del conde de Leicester, Thomas Coke. Ante la posición de su familia, Evelyn fue educada en su propia casa, algo que era habitual entre las familias acomodadas, recibiendo junto a sus hermanos clases de distintas institutrices y de tutores privados, recibiendo clases de idiomas, latín, literatura clásica, mitología y ciencias naturales, una educación que no solían recibir las niñas de su misma posición. Pese a recibir una educación un tanto peculiar para la época, tanto Evelyn como sus hermanos crecieron en un hogar conservador, disciplinado y muy influenciado por la religión, siendo su madre una mujer muy conservadora y estricta. Cuando Evelyn llegó a la adolescencia, ella dedicaría su tiempo libre a la poesía y empezó a mostrar un gran interés por la pintura, haciendo sus primeros dibujos cuando tenía alrededor de 15 años de edad. Aquel interés por el arte fue aumentando con el paso del tiempo y en el día que cumplió los 17 años de edad, ella escribió en su diario personal estas palabras: «El arte es eterno, pero la vida es corta», animándose poco después a pedir permiso a sus padres para que la permitiesen el poder recibir clases de pintura. En un principio, sus progenitores se negaron, ya que estaba mal visto que una mujer se dedicase al mundo del arte, y esto podría dificultar la búsqueda de un buen casamiento, que era lo que sus padres querían para ella. Finalmente, ante su gran insistencia, su padre aceptó que empezase a recibir clases de pintura, contratando para ello una serie de maestros privados, pero su madre no estaba dispuesta a que su hija se dedicase al mundo del arte. Según llegaría a relatar Anna Wilhelmina Stelling, que fue una de las hermanas de Evelyn, la madre de ambas intentó sobornar a una de sus profesoras de arte para que le dijese a la muchacha de que no tenía talento para dibujar, intentándose alejarla del mundo del arte. Pero pese a las críticas y a los impedimentos que le fueron poniendo su propia familia, especialmente su madre, ella estaba realmente dispuesta a lograr su sueño de dedicarse a la pintura. A su madre, Ana María, no le agradaba para nada de que su hija mostrase interés por la pintura, pese a que en su familia existieron notables pintores. Por ejemplo, su propio hermano, John Rodan Spencer Stanhope, o Anne Margaret Coke, una pintora inglesa que fue vizcondesa de Anson e hija de Thomas Coke, primer conde de Leicester. Pese al gran recelo que sentía su madre porque Evelyn quisiese ser pintora, su padre, Percival, sí llegó a apostar por su carrera artística.
Él no solo pagó una serie de maestros privados para su hija, sino que financió varios de sus viajes por Francia e Italia para que ampliase su formación artística, aunque estos viajes los tendría que realizar en compañía de algunos de sus profesores privados o junto a su tío materno, el pintor John Rodan Spencer Stanhope. Durante aquellos viajes por tierras italianas y francesas, Evelyn quedó fascinada con las obras de importantes pintores del pasado, además de que aprendió algunas técnicas de experimentados y reputados artistas. En el año 1872 logra asistir por varios meses a la Escuela Nacional de Bellas Artes de South Kensington, en Londres, pero su paso por esta academia sería bastante decepcionante para ella, debido a que en dicho lugar las mujeres no recibían el mismo nivel de enseñanza que los hombres, sino que las enseñaban como si fuese un mero pasatiempo para mujeres aburridas y bien posicionadas. Tras aquella decepcionante experiencia, Evelyn logra matricularse en el año 1873 en la recién fundada Escuela de Arte Slade, en Londres, convirtiéndose así en una de las primeras mujeres que estudiaron allí. En dicha escuela, la joven compartiría lecciones con sus compañeros varones. Incluso se les empezó a permitir a las mujeres el poder compartir sala junto a los hombres cuando tenían que dibujar a un modelo desnudo, algo que era impensable para entonces. Pero a diferencia de los hombres, las mujeres solo podían retratar al modelo por un número limitado de horas, siendo obligadas siempre a abandonar la sala a las 5 de la tarde, mientras que sus compañeros varones continuaban dibujando, ya que por aquel entonces se creía que si una mujer veía un modelo desnudo a partir de cierta hora, las podría incitar a llevar una vida deshonrosa o a tener pensamientos impuros. Pese a no tener las mismas libertades que sus compañeros varones, la artista llegó a recibir una serie de medallas y de premios por su talento y su duro trabajo, siendo reconocida su destreza sobre el lienzo o el papel, sobre su conocimiento sobre fisonomía o la anatomía o de la historia antigua. Durante su infancia y su juventud, la artista sería llamada por todos por su nombre de pila, Mary, pero enseguida se percató que para poder destacar en el mundo del arte tendría que utilizar su segundo nombre, Evelyn, debido a que este nombre era también utilizado tanto por hombres como por mujeres, así que usando su segundo nombre lo tendría más fácil a la hora de exhibir y vender sus obras, ya que sus pinturas no serían relacionadas directamente con el nombre de una mujer y podría ser juzgado o valorado de manera imparcial. Se sabe que Evelyn no se mostraba muy cómoda pintando desnudos a carboncillo, sin una técnica que no le agradaba demasiado. Así que a partir del año 1875 y tras conseguir una beca por parte de la Escuela de Arte de Slade, empezó a visitar con bastante frecuencia a su tío, el pintor John Rodan Spencer Stanhope, quien se había comprado una villa en Florencia, algo que le permitió a Evelyn el poder pasar pequeñas temporadas en tierras italianas, visitando así ciudades como Florencia, Roma y Perugia. Durante tales visitas, la artista pudo estudiar con profundidad el arte renacentista, quedando realmente fascinada con las obras de Sandro Botticelli, quien se convertiría en uno de sus pintores favoritos. Su interés por el Renacimiento italiano ocasionó que la pintora se fuese alejando del arte clásico griego que había ido aprendiendo en la escuela de arte y empezó a seguir su propio estilo, creando así sus primeras obras que serían expuestas en público, como es el caso de su obra titulada Santa Catalina de Alejandría,
que fue exhibida en el año 1876 en la Galería Dudley, en Londres, o su obra Ariadna en la Sussex, exhibida en el año 1877 en la Galería de Grosvenor, también en Londres. En el año 1883, Evelyn conoció a William de Morgan, un diseñador de cristalería, cerámica y de muebles inglés. Ambos pronto congeniaron al tener gustos e inquietudes muy similares. William sentía pasión por los diseños medievales e islámicos, además de que ambos tenían muchas cosas en común. Los dos amaban el arte, los colores vivos y llamativos. Eran pacifistas, apoyaban el movimiento del sufragio femenino y les gustaba mucho el mundo del espiritismo. En un principio, ambos fueron amigos, pero fue tal la unión que acabó surgiendo entre ellos que se acabarían casando el 5 de mayo de 1887. Para entonces, ella tenía 31 años de edad en el momento de la unión y él 47. El matrimonio de Morgan estableció su hogar en la ciudad de Londres y no tuvieron hijos, dedicando sus vidas a sus obras. Ambos cónyuges se convirtieron en socios, financiando Evelyn el negocio de cerámica que poseía su marido, siendo este mantenido con las obras que conseguía vender la artista. Pero aquel negocio no tuvo éxito y por muchos años la pintora tuvo que verse forzada a pintar obras que no eran de su gusto, solo para cumplir con las exigencias de sus clientes y poder ganar dinero, con el cual poder seguir manteniendo el desastroso negocio de su esposo y al matrimonio, además de poder costearse los viajes que realizaron juntos a Florencia para seguir formándose artísticamente y poder contribuir al sufragio femenino, siendo una de las figuras más destacadas y que más apoyó a este movimiento en Londres. A partir del año 1906, la situación económica del matrimonio mejoró debido a que su marido William empezó a ganarse la vida como novelista, llegando a ganar más fama como escritor que como diseñador de cerámica. Esta nueva etapa de su vida permitió a Evelyn el poder relajarse un poco, debido a que la economía del matrimonio ya no dependía solo de ella, sino que podía aceptar a clientes menos exigentes, absorber menos trabajo y tener la libertad de poder pintar lo que ella quisiese en ese momento. Los de Morgan empezaron a ser conocidos por aquel entonces por su interés por el espiritismo. Ambos acudían o realizaban sesiones de espiritismo, además de que practicaban la escritura automática, es decir, que entraban en una especie de trance o se dejaban llevar por entidades espirituales, convirtiéndose así en un puro instrumento que era utilizado por estas entes para escribir mensajes sobre el papel, pasándose la pareja muchas noches practicando la escritura automática. Es más, la hermana de Evelyn, Anna Wilhelmina Stelling, llegó a asegurar de que el matrimonio llegó a recopilar muchas de estas escrituras automáticas en un libro que sería publicado en el año 1909 bajo el título El resultado de un experimento. Evelyn no solo destacó por su talento artístico, por su apoyo al sufragio femenino o por su gran interés por el espiritismo. Ella también sería conocida por ser una gran pacifista. La pintora se manifestó en contra de la guerra de los Boers y posteriormente contra la Primera Guerra Mundial, expresando mediante sus protestas y en sus propias obras el horror y la consternación que le causaban tales conflictos bélicos. En el año 1916, la pintora organizó su propia exposición benéfica, donde vendió
algunas de sus obras en beneficio de la Cruz Roja Británica y la italiana. En el año 1917 falleció su marido William por causas naturales, siendo una muerte que fue bastante sentida por Evelyn, debido a que ambos habían compartido muchos momentos y habían sido grandes compañeros de vida. Finalmente, ella también acabaría falleciendo tan solo 2 años después que su esposo, muriendo el 2 de mayo de 1919 a los 63 años de edad en la ciudad de Londres. Sus restos mortales descansan junto a los de su marido en el cementerio de Burwood, en el condado de Surrey, en Reino Unido. Evelyn fue una mujer que posee un talento y un estilo propio que sigue siendo muy valorado a día de hoy, siendo sus obras admiradas por su colorido, su intensidad y por su gran belleza. Esta artista no solo destacó por su indudable talento, sino que logró abrirse paso en un mundo de hombres donde las mujeres poco a poco se iban haciendo notar, logrando así un merecido hueco dentro del mundo del arte. Incluso logró formar parte de la Hermandad Prerrafaelita, una asociación de poetas y pintores que rechazaban el arte que imponían las academias inglesas, siguiendo un estilo propio basado en las primeras etapas del movimiento renacentista flamenco e italiano. Evelyn también dejó su huella en su lucha por los derechos de la mujer, siendo una de las principales figuras del sufragio femenino de Inglaterra, además de que se manifestó públicamente en contra de las distintas guerras que se libraron en su época, siendo una mujer feminista, pacifista y espiritualista, que plasmó su visión de la vida en sus obras, las cuales están llenas de luz y de oscuridad. Además que con ellas expresaba sus críticas ante la política, los conflictos bélicos y la sociedad de su tiempo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Evelyn de Morgan. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Aguirre Estudio también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que, como Evelyn, lograron destacar en el mundo del arte por tener un estilo propio. Y con esto me despido. Hasta la próxima.